Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ministerios Edificar los saluda. Continuamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Vamos a ver del verso 9 al 20. Tenemos un título: Jesús establece su reino entre los hombres. Bien, Padre bendito, Padre santo, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por el privilegio que me concedes de compartir tu preciosa palabra. Ruego que sea tu Santo Espíritu exponiendo y que sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu preciosa palabra. Que podamos ponerla por obra día a día. Que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 9 al 20. En un título: El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Siguiente título: Tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Siguiente título: Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Siguiente título: Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Bien, seguimos aprendiendo del Evangelio de San Marcos. Para hoy vamos a ver de los versos 9 al 20. Breve relato del bautismo de Cristo y de su tentación en el desierto, del verso 9 al 13. Veamos. 1. Su bautismo, que constituyó su primera aparición pública después de haber vivido oscuramente por largo tiempo en Nazaret. Vemos cuán humildemente reconoció él a Dios al venir para ser bautizado por Juan. Aunque era perfectamente puro y sin mancha, sin embargo fue lavado como si se hubiera contaminado. 2. Vemos cuán honrosamente le reconoció Dios al someterse él al bautismo de Juan.
A. Vio que se abrían los cielos. Así fue reconocido como el Señor de los cielos. Mateo dice que los cielos le fueron abiertos. Esto lo vemos en Mateo 3:16. Pero Marcos puntualiza que vio abrirse los cielos. Verso 10. Y amados hermanos, los cielos están abiertos para recibir a muchos, pero hay muchos que no ven los cielos abiertos. B. Vio al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esta fue probablemente una simbología para resaltar el poder recibido por Jesús para su ministerio. Escuchemos la palabra en Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. C. Oyó una voz destinada a animarle a comenzar su ministerio público. Verso 11. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre estaba complacido en él, y tan complacido en él que tiene complacencia con nosotros, amados hermanos. Escuchemos la palabra en Efesios capítulo 1, verso 4, verso 5 y verso 9. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Y escuchemos también Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Qué hermoso. 2. Su tentación. El mismo Espíritu bueno que descendió sobre él le impulsó al desierto. Verso 12. El retiro del mundo, amados hermanos, es una buena oportunidad para conversar más libremente con Dios, y por ello es conveniente practicarlo algunas veces. Marcos hace notar el detalle de que estaba con las fieras. Verso 13. Fue un ejemplo del cuidado que Dios tenía de él, el que fuese preservado de ser despedazado por las bestias salvajes. Una protección especial de Dios es como las arras de una provisión especial de gracias. Y amados hermanos, en aquel desierto, los malos espíritus trataban de hacerle daño, mientras las fieras permanecían mansas. Siendo tentado por Satanás, verso 13. Cristo mismo fue tentado no solo para enseñarnos que no es pecado ser tentado, sino también para indicarnos a dónde hemos de dirigirnos en busca de socorro cuando somos tentados. Al que sufrió y fue tentado, nuestro Cristo precioso. Escuchemos la palabra en Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son tentados. Amén. Y escuchemos igualmente la palabra en Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Pero sin pecado, dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. El pecado no está en ser tentado, mis amados hermanos, sino en ceder a la tentación. 2. Los espíritus buenos le servían. El ministerio que los santos ángeles ejercen a nuestro favor. Escucha lo que nos dice el Salmo 91, verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Los ángeles le sirvieron a Jesús durante toda su tentación. Y versos 14 al 20, vemos una breve descripción de la predicación de Cristo en Galilea. Número 1. Cuando comenzó Cristo a predicar en Galilea, después de que Juan fue encarcelado. Verso 14. Después que Juan terminó su testimonio, comenzó Jesús el suyo. 2. ¿Qué es lo que predicaba? El Evangelio del reino de Dios. Cristo comenzó a establecer el reino de Dios entre los hombres mediante la predicación de su Evangelio y con el poder que le acompañaba. A. Las grandes verdades que predicaba. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Verso 15. Cristo les comunica una importante noticia. El tiempo fijado por Dios está ahora al alcance de la mano y con él se nos hacen maravillosas revelaciones de la luz, de la vida y del amor de Dios. Dios es siempre puntual, amados hermanos. Guarda su tiempo, que no es el de nuestros relojes, sino el de sus oportunidades que siempre llegan a su tiempo. Cuando ese tiempo de Dios se llena, el reino de Dios está al alcance de la mano. B. Las grandes responsabilidades que de esa predicación se derivan. Cristo les dio a entender los signos de los tiempos a fin de que Israel se percatase de lo que debía hacer. Ellos esperaban con ansias que apareciera el Mesías con pompa y aparato externo, y en consecuencia pensaron que si el reino de Dios estaba al alcance de la mano, debían prepararse para la guerra y para la victoria. Pero Cristo les dice que a la vista del reino que se acercaba, debían arrepentirse y creer en el Evangelio. Qué hermoso. Y amados hermanos, el arrepentimiento significaba literalmente un cambio de mentalidad. La fe respondía al anuncio de la buena noticia de que Dios estaba en buena disposición para perdonarle los pecados por su buena voluntad hacia los hombres. Escuchemos que nos dice Lucas capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres. Amén. Y escucha Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Fe y arrepentimiento, mis hermanos, son dos caras de la misma moneda, pues creer sin arrepentirse sería una falsa profesión, y arrepentimiento sin fe supondría quedarse a medio camino sin llegar a los pies de la cruz. Escuchemos que nos dice Juan capítulo 3, verso 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué hermoso. Es notable que en la predicación a los judíos domina la nota de arrepentimiento o cambio de mentalidad, pues los judíos creían en el Dios verdadero, pero su mentalidad estaba equivocada en cuanto al Mesías. En cambio, en la predicación a los gentiles predomina la nota de fe por cuanto no conocían al Dios verdadero. Podemos ver ejemplos en Hechos capítulo 2, verso 38, Hechos 16, 31 y Hechos 20, 21. 2. Al aparecer Cristo como Maestro, pronto viene el llamamiento de sus discípulos. Versos 16 al 20. 1. Observemos que Cristo tiene sus seguidores. Si abre una escuela, tendrá alumnos. Si levanta su bandera, tendrá soldados. Si se pone a predicar, tendrá oyentes. Número 2. Los instrumentos que Cristo escogió para inaugurar su reino eran lo débil y lo necio del mundo. Esto lo vemos en 1 Corintios 1:27. No los buscó en el gran Sanedrín o en las escuelas de los rabinos, sino que los tomó de junto al mar, un grupo de pescadores. Verso 16. 3. Aunque Cristo no necesita que los hombres le ayuden, le plació echar mano de ellos para comenzar a establecer su reino. 4. Cristo honra a quienes trabajan con diligencia y colaboran con amor. Así eran aquellos a quienes ahora llamó. Los halló ocupados echando juntos una red en el mar. La unidad y la ocupación son algo bueno y agradable, y por eso es en ellos donde Cristo imparte su bendición y encarga su comisión. 5. La ocupación de los ministros del Señor es pescar hombres. Verso 17. Y ganarlos para Cristo al predicar el Evangelio. Echan la red al mar. Algunos de los oyentes son atraídos al Señor. Esto lo vemos en Juan 6:44. Y vienen a entrar en la red del Evangelio, pero son muchos más los que se escabullen de ella. A veces el obrero de Dios no parece haber pescado nada, pero ha de seguir en su ocupación, porque aunque de Dios es meter las almas en la red, el deber del ministro es echar la red. ¡Qué hermoso! 6. Aquellos a quienes el Señor llama a trabajar para Él a tiempo completo, como suele decirse,
han de dejarlo todo, versos 19 y 20, para seguirle, y su gracia les inclinará a que lo hagan. En todo caso, hemos de soltarnos de todo lo que es mundano, amados hermanos, y dejar cualquier cosa que nos impida cumplir nuestros deberes con el Señor. Y queridos hermanos, Marcos nos ha conservado el detalle de que Jacobo y Juan no solo dejaron a su padre, lo cual vemos también en Mateo, sino también a sus jornaleros, aun cuando eran sus colaboradores, y sin duda serían buenos compañeros. Cuando es necesario seguir a Cristo, hay que renunciar no solo a los lazos familiares, sino también a los lazos de la amistad, que a veces estos lazos son más fuertes que los de la sangre. Pues como dice nuestro refrán castellano, no con quien naces, sino con quien pases. Amén. Oremos. Gracias, Padre Santo, por tu divina palabra. Gracias por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, quien nos da un gran ejemplo de obediencia, de humildad, bautizándose, anunciando las buenas nuevas de salvación, llamándolos al arrepentimiento, a creer en el Evangelio. En Cristo hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él es poderoso para socorrernos en nuestras tentaciones. Él nos entiende, pues Él mismo padeció siendo tentado. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la cruz, por el sufrimiento allí en el Calvario, porque moriste y venciste a la muerte, resucitaste, y en ti hay vida eterna. Muchas gracias. Amén. Bien, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga grandemente. Lindo día para todos. Bendiciones.